Genghis Khan, nacido en 1162 bajo el nombre de Temujin, no solo se destacó como un líder militar de renombre, sino que su impacto en la historia y su legado perduraron mucho más allá de su muerte. El imperio mongol que fundó se expandió hasta convertirse en la mayor potencia territorial continua de la historia, un logro que sigue siendo una marca indeleble en la historia de la humanidad. Su capacidad para liderar y su destreza en el campo de batalla fueron solo una parte de su impacto, ya que también dejó una huella significativa en la genética de la humanidad. Se calcula que una gran parte de la población masculina actual tiene algún vínculo genético con él debido a la gran cantidad de mujeres que tuvo a lo largo de su vida. El ascenso de Genghis Khan, sin embargo, no fue un proceso fácil ni pacífico. Durante sus campañas, no solo conquistó territorios, sino que también dejó un rastro de destrucción y subyugación. Las ciudades que caían ante sus tropas eran saqueadas, y las poblaciones enteras eran desplazadas. En muchos casos, los hombres de esas comunidades eran eliminados, mientras que las mujeres eran tomadas como botín y entregadas a los líderes mongoles. Esta brutalidad despierta una cuestión intrigante para los historiadores. ¿Cómo trataba Genghis Khan a las mujeres que caían bajo su control? ¿Qué papel desempeñaban en su imperio y cómo era su vida dentro de las estructuras de poder que él creó? Desde su nacimiento, Temujin estuvo inmerso en un contexto de lucha constante. Creció en las duras estepas de Mongolia, rodeado de tribus nómadas y desconfianza mutua. Tras la muerte de su padre, quien fue asesinado por enemigos, su familia quedó aislada. Lo que obligó a Temujin a aprender rápidamente cómo sobrevivir en un entorno donde los recursos eran escasos y las alianzas eran tan volátiles como el viento. Su vida personal fue tan estratégica como sus campañas militares. En su juventud, Temujin se casó con Borte, una mujer de la tribu de los Ongirat, en un matrimonio que no solo consolidó su posición dentro de su propia tribu, sino que también le permitió fortalecer su red de alianzas. Sin embargo, este matrimonio fue puesto a prueba cuando la tribu de los Merkit secuestró a Borte, lo que llevó a Temujin a reunir a sus leales seguidores para rescatarla. Al lograr liberar a su esposa, Temujin demostró que su habilidad para gobernar no solo dependía de su destreza en la guerra, sino también de su capacidad para proteger a los suyos y fortalecer los lazos de lealtad. El rescate de Borte fue un hito crucial en la vida de Temujin, ya que le permitió consolidar aún más su poder. Pero también lo llevó a una reflexión sobre la importancia de las alianzas y las relaciones personales en su imperio. A partir de este momento, Temujin reorganizó sus fuerzas, asegurándose de que la lealtad y el mérito fueran los pilares fundamentales de su ejército. La expansión del imperio mongol, sin embargo, no solo se basaba en la conquista de tierras, sino también en el control de la población de las regiones conquistadas. Las mujeres, en particular, desempeñaron un papel crucial en este proceso. Tras cada victoria, Genghis Khan y sus generales aseguraban que las mujeres de las regiones conquistadas fueran tomadas como esposas, concubinas o cautivas. Muchas de ellas fueron entregadas al líder mongol como parte de un ritual de sometimiento y humillación para los pueblos derrotados. En este proceso, las mujeres no solo perdían sus hogares, sino que también quedaban atrapadas en una red de relaciones políticas y sociales que afectaban profundamente su vida. La vida de estas mujeres era, en muchos casos, un reflejo de la brutalidad del imperio mongol. A algunas se les ofrecía un destino de relativa seguridad como esposas de alto rango, pero a muchas otras se les sometía a abusos y violencia. Aquellas que eran tomadas como cautivas o concubinas enfrentaban una vida de incertidumbre, desplazadas de sus hogares y sometidas a las decisiones de sus captores. La sumisión de las mujeres era una parte integral del sistema de poder mongol, y su destino estaba determinado por el lugar que ocupaban en la jerarquía social y militar. En el contexto de su imperio, Genghis Khan veía a las mujeres como un recurso estratégico. No solo las utilizaba como símbolos de victoria, sino también para fortalecer su red de alianzas. Con cada esposa o concubina que tomaba, Genghis Khan consolidaba su poder, ya que estas mujeres a menudo venían de familias poderosas o de tribus aliadas. Al tomar a las hijas de los líderes derrotados, Genghis Khan absorbía parte de su poder y aseguraba que sus rivales quedaran debilitados no solo militarmente, sino también espiritualmente. Aunque la figura de la mujer en el imperio mongol estaba marcada por la sumisión, también existían excepciones. Mujeres como Borte, la esposa principal de Genghis Khan, desempeñaron roles fundamentales en la corte y en la política del imperio. Borte, además de ser la madre de los hijos legítimos del líder, también actuaba como consejera y participaba activamente en las decisiones del gobierno.
Su posición como esposa principal le permitió acumular poder e influencia, y su voz era escuchada en los momentos más cruciales. El respeto hacia las mujeres en el imperio no estaba limitado al ámbito doméstico. En algunas circunstancias, las mujeres tenían una autonomía considerable. Podían participar en la vida política y militar, y algunas, como la famosa guerrera Kutulun, desafiaron los roles tradicionales de género. Kutulun, nieta de Genghis Khan, fue conocida por su destreza en la lucha y su firmeza para imponer sus condiciones a los pretendientes. Su habilidad para cabalgar y luchar la convirtió en una figura respetada, y su rechazo a los hombres que no pudieran vencerla en combate la convirtió en una leyenda. A lo largo de su vida, Genghis Khan se rodeó de mujeres que desempeñaron roles clave en su imperio. Algunas, como Borte, fueron fundamentales en la construcción de su poder, mientras que otras, como las esposas de menor rango, tenían un impacto más limitado. Sin embargo, todas ellas tuvieron que navegar en un sistema de relaciones que combinaba la política, la guerra y las costumbres sociales de la época. El legado de Genghis Khan perduró a lo largo de los siglos, no solo por las vastas conquistas que realizó, sino también por la manera en que su imperio cambió las estructuras de poder y familia en Asia. Aunque las mujeres fueron a menudo tratadas como objetos de intercambio, también tuvieron un papel significativo en la consolidación y el mantenimiento del poder mongol. En el contexto de su imperio, Genghis Khan también promovió una serie de reformas que influyeron directamente en el papel de la mujer, aunque de manera indirecta. Una de sus políticas más destacadas fue la creación de un sistema de leyes conocido como el Yasa, que abarcaba una variedad de aspectos, desde la administración de la justicia hasta las normas sociales y religiosas. Si bien la mayoría de estas leyes estaban orientadas a garantizar la unidad y el orden en el imperio, algunas de ellas impactaron a las mujeres de manera significativa. Por ejemplo, el Yasa prohibió el secuestro de mujeres, una práctica común en muchas culturas de la época, especialmente entre las tribus nómadas. Esta ley reflejaba, en parte, la autoridad de Genghis Khan para regular las relaciones entre los pueblos y también ayudaba a consolidar su poder al garantizar la estabilidad interna de su imperio. Aunque esta norma no eliminó por completo la violencia contra las mujeres, sí proporcionó un marco legal que buscaba evitar algunos de los abusos más flagrantes. Además de las reformas legales, el imperio mongol también fue notable por su sistema militar, que implicaba una organización profundamente meritocrática. Genghis Khan favorecía a aquellos que se destacaran en combate, sin importar su origen o estatus social. Este enfoque inclusivo permitió que muchas personas, incluidos los descendientes de mujeres que fueron tomadas como concubinas o cautivas, ascendieran en la jerarquía social y militar. Aunque el sistema patriarcal prevalecía, las mujeres que pertenecían a la familia real o a las casas de los líderes de alto rango desempeñaban papeles cruciales en la diplomacia y la política. Por ejemplo, las esposas de los generales y de los príncipes mongoles podían actuar como intermediarias en las negociaciones entre tribus, y sus consejos eran valorados por los hombres de poder. La figura femenina en la corte no era simplemente la de una esposa o madre, sino la de una consejera activa que ayudaba a dar forma a la política imperial. En el plano cultural, Genghis Khan también promovió el comercio y el intercambio de ideas, lo que tuvo implicaciones para las mujeres en las regiones conquistadas. Ellas no solo ayudaron a establecer alianzas, sino que también jugaron un papel activo en la administración de las tierras y en la organización del imperio. Las hijas de Genghis Khan, por ejemplo, fueron casadas con líderes de otros pueblos y continentes, y tuvieron influencia sobre las decisiones políticas de sus respectivos dominios. En cuanto al papel de las mujeres en su imperio, es innegable que Genghis Khan contribuyó, de manera indirecta, a una expansión de las oportunidades para algunas mujeres dentro de su red política y social. Aunque estas oportunidades fueron, por supuesto, limitadas y condicionadas por el contexto patriarcal de su tiempo. Si bien la historia de Genghis Khan está llena de guerras, conquistas y alianzas, también es una historia sobre las complejas relaciones entre hombres y mujeres dentro de un imperio global. Las mujeres tuvieron que navegar por un mundo donde el poder militar, el matrimonio y la lealtad familiar eran fundamentales para su supervivencia y bienestar. Las mujeres como Borte, Kutulun y otras figuras femeninas en la corte mongola dejaron una huella en la historia, aunque su legado haya sido, en su mayoría, ofuscado por la figura dominante de Genghis Khan. En resumen, el imperio mongol fue una civilización donde las mujeres, aunque subordinadas a los hombres, desempeñaron un papel esencial en la consolidación y expansión del poder. Genghis Khan, como líder visionario y pragmático, comprendió el valor de las mujeres tanto en términos de sus habilidades como en su capacidad para fortalecer las alianzas
y asegurar la estabilidad del imperio. A través de sus reformas, su política matrimonial y su respeto por las mujeres de su propia familia, Gengis Khan dejó un legado que sigue siendo recordado y discutido hasta el día de hoy.